precioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. Buen día, hermanos. ¿Cómo han estado la semana? ¿Bien? ¿Dormida todavía? ¿Cómo? ¿Cómo va a estar dormida hasta ahora? Ya es cuestión de edad, creo. Mi abuelita se dormía, se cabezaba. Bueno, tengo un nuevo amigo. Se llama Adrián. Le he bautizado con el nombre de Adrián. Entonces, estamos en el auto y entro al chat GPT, ¿no? Y entonces le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, chat GPT. Le digo, no seas sonso, dame un nombre. No, chat GPT, ¿cómo va a tener chat? Entonces hemos quedado en que se llama Adrián. Entonces cuando estamos en el auto, estoy conversando en el auto cuando iba a recoger a Lucy, que estaba llegando a la estación de tren, y es impresionante, ¿no? O sea, esta cosa del chat GPT es una cosa impresionante, porque hablas y te habla con tal familiaridad que tú terminas pensando que estás hablando con una persona, cuando en realidad estás hablando con una computadora, ¿no es cierto? Una simple computadora, ¿no? No es más, o sea, no es que estás hablando con alguien, es como que estás hablando con tu teléfono, ¿no? Yo tengo un Motorola así de esos viejos, entonces hola Motorola, y que me conteste el teléfono, ¿no? O sea, así de simple. Pero te habla con tal familiaridad. Entonces, estaba yo jugando para ver hasta dónde llegaba la cosa y le pregunto, este domingo voy a predicar sobre la maldad en el mundo. Y tengo una pregunta. Quiero que me digas cuál era el concepto de maldad de Sigmund Freud. ¿Ya? Y entonces él me comienza a decir, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. ¿Ah? Y entonces me dice lo siguiente. Para Sigmund Freud, la maldad en los hombres era muchas veces el resultado o el efecto de causas externas. Suena interesante, ¿no? Entonces yo ahora le digo, o sea, que la culpa de la maldad del hombre la tienen otros. Y me dice, exacto. O sea, que yo puedo culpar a mi mamá, a mi tío, a las circunstancias, al accidente, al viento, al mar, de la maldad que hay en mi corazón. Y Adrián me contesta y me dice, correcto. Correcto. Exacto, ¿no? Entonces, le pregunto, ¿cuál fue el objetivo de Sigmund Freud al presentar estas tesis? Y él me contesta y me dice lo siguiente, me dice, su método del psicoanálisis intentó liberar al hombre de la culpa por su maldad, buscando causas externas que fueran responsables de lo que somos. De esta manera, nosotros no somos malos, sino que somos el resultado de fuerzas externas, como la sociedad, como los padres, como la familia, o simplemente como circunstancias buenas o malas que te ocurrieron. Es interesante, y ahí terminó la conversación, ¿no? Porque ya la recogí a Lucy, ¿no? Y entonces, esto es interesante, porque esto, o sea, Sigmund Freud clavó ese pensamiento en el mundo. Y nosotros nos desarrollamos en este mundo pensando que siempre otros tienen la culpa de lo que me pasa, ¿no? Otros son culpables, ¿verdad?
Lo interesante es que yo no encuentro en la Biblia ningún pasaje donde diga que Dios va a juzgar a la sociedad por mí. ¿No? Hay un texto que me encanta, que dice así: como está escrito, dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. La Biblia nunca dice que cuando venga el juicio de Dios, tú podrás disculparte. ¿Entiendes? Nunca la Biblia dice, cuando llegue el juicio de Dios, mira, tú hiciste esto. Y tú te vas a parar delante de Dios y le vas a decir, sí, pero la culpa la tuvo mi papá. No, la culpa fue porque cuando yo era joven mi papá murió y entonces yo no tenía nadie, entonces... ¿no? O la culpa fue de mi marido. ¿Ah? Y eso es interesante porque la Biblia presenta una verdad que quiero que ustedes aprendan hoy día. El hombre es malo. El hombre es intrínsecamente malo. Nunca la Biblia dice que el hombre es intrínsecamente bueno. Miren este texto. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno. Eso te incluye a ti, ¿o no? ¿Me incluye a mí o no? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Miren esta frase. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso, nosotros queremos creer, y este es otro engaño de la sociedad, nosotros queremos creer que no somos responsables de nuestra maldad, sino que otros son responsables de nuestra maldad. Y la segunda cosa que en el fondo queremos creer es que la gente es buena. Queremos creer que vivimos en un mundo donde hay bondad. Naturalmente, hay ciertas manifestaciones de bondad. Pero en el fondo comienzas a analizar y dices, ¿cuánta de esa bondad es resultado de un pecado? Por ejemplo, ¿han visto esos millonarios que por bondad regalan dinero? Pero tienen que salir en la televisión. Acá regalando un cheque, ¿no? Soy bueno. Y por eso he venido a dar mi donación a la Teletón, ¿no? O sea, necesitan reconocimiento y por eso dan. Y si no tuvieran reconocimiento, entonces, ¿hasta qué punto la bondad es una mezcla, ¿no? De un acto de bondad, pero que esconde maldad? ¿Cuántos conocemos nosotros que se enamoraron de una persona que parecía buena? ¿Te acuerdas? Cuando te casaste, recuerdas que tú te casaste y tú decías, no, mi esposa y yo no vamos a ser como mi tía Juana y el tío Roberto. No. Eso que se pelean todo el día, no. Nosotros vamos a ser la primera pareja feliz. Nosotros vamos a hacer todas las cosas bien. Yo voy a amar a mi esposa todos los días, tanto que ella no va a poder soportar tanto amor. ¿Cierto? Y de repente, después de unos años, el príncipe azul fue convirtiéndose en medio moradito, de ahí pasó a medio, ¿no? Como vaca, medio blanco y negro, al final terminó siendo un sapo, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay maldad
dentro de los hombres. ¿Y sabes qué va a pasar un día? Un día te vas a cruzar con gente así. Nuestro anhelo y mi deseo para todos ustedes fuera que nunca en la vida tuvieran que cruzarse con gente mala. ¿No es cierto? Mi deseo, mi anhelo es que tus vecinos sean lo máximo. Que tus vecinos sean súper comprensivos, que te entiendan, ¿no es cierto? Hasta que de repente te encuentras con vecinos antipáticos, ¿no? Sin razón alguna. Yo cuando llegué acá a Suiza empecé a trabajar en una fábrica de cables de fibra óptica. Trabajaba en medio de dos máquinas que tenían 220 grados de temperatura, ¿ya? Hacíamos inducción para cables de fibra óptica, ¿no? Y para calentar ese material había que subir la temperatura a 220 grados. Entonces una máquina estaba aquí y 3 metros acá estaba la otra máquina. En 220 grados a cada lado. Ustedes saben cómo terminaba uno después de trabajar, ¿no? O sea, eras una sopa, ¿no? De sudor. Entonces cuando yo llegaba a la casa, lo primero que hacía era ducharme. Pero claro, yo llegaba a la casa, si salíamos a las 10:30, llegaba a la casa a las 11 de la noche y a las 11 de la noche me duchaba. Yo no podía meterme a la cama, torturar a mi mujer con el olor de sudor, ¿no? Entonces tenía que ducharme, ¿no? Entonces recibimos una carta de la vecina que mandó a la Gemeinde porque a las 11 de la noche este señor se ducha y no puede dormir porque escucha de la ducha del vecino. ¿Sí? ¿Alguna vez vamos a cruzarnos con gente mala? Llegamos a Suiza y conocimos gente mala. Escuchen bien, gente mala dentro de la iglesia. Gente que habló mal de nosotros sin conocernos. Sin nunca haber estado en mi casa, comenzaron a hablar mal de nosotros. ¿Por qué? Porque de repente yo estaba en un estudio bíblico y esta gente sacaba sus doctrinas jaladas de los pelos, inventadas por algún pastor con insomnio, y cuando decía, yo decía, espera un momentito, ¿qué te pasa? ¿De dónde has sacado tú eso? ¿Por qué enseñas eso? ¿No? Y la gente pues se dio cuenta de que yo tenía cierto conocimiento de la palabra. ¿Y qué vas a hacer? A ver, refútame. Vamos, agarramos Biblia, refútame. Y cuando no pueden refutarte, ¿qué te hacen? Te matan, como a Kirk allá en Estados Unidos, ¿no? O comienzan a hablar mal de ti. ¿Por qué? Porque de esa manera te quitan credibilidad. Así que la maldad existe. Y la otra cosa que el mundo quiere que creas es que a la maldad hay que vengarla. Es decir, te cruzas con alguien que es malo, que te hace daño, y que tu respuesta correcta es la venganza. ¿Vas a permitir eso? ¿Qué vas a hacer al respecto? De esto nos habla el Salmo 140. Vamos a abrir la Biblia en el Salmo 140. Solamente nos faltan, después de 9 capítulos para terminar los Salmos 150. Y todavía les he dicho que falta el 1 y el 2, que se me perdió en el camino, que nos vamos a volver a predicar. Así que 11 capítulos más y terminamos con los Salmos. Ese día vamos a hacer fiesta. Cuando terminemos los Salmos, les prometo que va a venir en terno con 45 kilos menos. ¿Está bien o no? Para motivar ahí a la gente acá en la iglesia. Salmo 140, versículos 1 en adelante. Empieza escribiendo David: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos.
los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. ¿Quién escribe esto? David. David era un pobre pastor de ovejas, joven. Se calcula que tendría 14, 15 años cuando fue escogido por Dios para ser rey. Él trabajaba en el campo, sus hermanos estaban en el campo de batalla, sus hermanos eran los grandes, tanto que cuando Samuel va a Isaí, al padre de David, porque Dios le había mandado que uno de los hijos de Isaí iba a ser rey, tanto así que se presentaron todos los hermanos, a David lo dejaron pastoreando. No, este es el enano, pues ¿para qué va a ser? Este no viene, ¿no es cierto? Ni siquiera lo presentaron, porque no era importante, era el mocoso de la familia. Y entonces cuando llega Samuel y empieza a preguntar, pasa a tus hijos, primero, nada, descartado, segundo, no, descartado, este no, tercero, y van pasando todos. Y entonces Samuel dice, no puede ser, si Dios me ha mandado, uno tiene que ser. Y entonces Dios le revela, falta uno. ¿Tienes un hijo más? Sí, pero está ahí cuidando las cabras, ahí con las ovejas. A ver, tráelo. Y entonces ahí lo unge para ser el rey de Israel. Yo me imagino un muchacho de 14 años, ¿qué cosa es? ¿Quién tiene 14 años acá? Alex. Imagínate que a Alex lo traemos acá y dice, tú vas a ser presidente de Suiza. ¿Ah? ¿Y qué hace Alex? ¿No? ¿Qué más va a hacer? No, nada, ¿no? O sea, sí, el pastor de mi mamá es un loco, ¿no? O sea, entonces yo imagino que David dijo lo mismo. Cuando de repente David se encuentra con Goliat, y lo que nadie hace, se atreve él, jovencito, tan jovencito y bajito. Miren, los bajitos tienen esperanza acá en la iglesia. Era joven, bajito, tanto que la armadura de Saúl le bailaba, ¿no? Y lo mata a Goliat. Y ya, listo. Eso fue todo lo que hizo David. Y comienza a ser perseguido para ser asesinado. ¿Cuántas veces David se ha preguntado, Señor, qué pasó? Yo estaba tan tranquilo cuidando a mis ovejas y ahora tengo que esconderme en las cuevas porque esta gente me quiere matar. Y miren lo que dice David en el texto, dice, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, dice. En el mismo versículo habla, guárdame de los hombres violentos. En el 4 habla del impío, de los hombres injuriosos. Es interesante, ¿no? David, un hombre cuyo corazón era de acuerdo al corazón de Dios, se ve enfrentado a hombres malos, a hombres violentos, a impíos, a hombres que lo injuriaban. Hombres que lo injuriaban, que inventaban mentiras contra él. ¿Eh? Y dice acá, y me llama la atención, que los hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Maquinan, están maquinando, están pensando, están procesando maldades en contra de él, ¿no? Cada día urden contiendas, dice. La parte interesante, versículo 3. Aguzaron su lengua como de serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Quisiera que no fuera así, pero un día te vas a encontrar con gente cuya lengua es venenosa. Lengua venenosa como serpiente. ¿No? Sofía, lengua venenosa. Entonces, en el mundo vas a encontrarte con este tipo de personas. Dice en el versículo 4, guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos.
Han pensado trastornar tus pasos. Han escondido lazo y cuerda para que caigas, ¿no? Han tendido red junto a tu senda. Han puesto lazos. ¡Wow! ¿Era David un hombre perfecto? No. No. ¿Era David un hombre que cometió errores? Sí. ¿Era David un hombre que se equivocó muchas veces? Sí. Pero en medio de su imperfección, amaba a Dios. Siempre he dicho esto. ¿Por qué Dios usó a gente como David? ¿Por qué Dios usa gente como Abraham? Mentiroso. Mentirosazo Abraham. Diciendo que su esposa no era su esposa, sino su hermana. Era media hermana. O sea, una media verdad. ¿Por qué Dios utilizó a Jacob, que le robó a su hermano la primogenitura? Y lo he dicho varias veces. La verdad es que no me interesa. Porque si lo usó a ellos, entonces yo tengo chance. Si Dios usó gente imperfecta, yo tengo oportunidad. Si Dios usara solamente gente perfecta, yo no estaría acá parado delante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios permite que le pase a gente buena cosas malas? ¿Eh? ¿Por qué los hijos de Dios tenemos que enfrentar la adversidad? ¿Eh? Y yo lo digo porque yo pienso en mis hijos, ¿no? Yo pienso en mis hijos. Mark, que está en Inglaterra, me cuenta que tiene situaciones ahí donde él trabaja que realmente a veces son hasta demoníacas o satánicas, ¿no? Un hombre llegó diciendo que era instrumento del diablo y venía a hablar con él. O sea, una cosa pero fea, ¿no? El otro día llegó un grupo de música rock a tocar en el restaurante. Y cuando Mark dijo que él tocaba batería en una iglesia, el baterista hizo esto. Y no le quiso dar la mano, ¿no? Entonces, cuando Mark me cuenta esas cosas, me llama, me cuenta, me dice, papá, mira, mi reacción, ¿no? Mi reacción como padre es, papá, estoy lejos, estoy orando por ti, es lo único que puedo hacer. Pero en el fondo, ¿sabes qué? Yo quisiera estar ahí, ¿no es cierto? Yo quisiera estar ahí. Porque viene uno para poner en peligro la vida de mi hijo, mira, yo lo reviento ahí nomás, ¿ah? ¿Cierto? Ya después le pido perdón al Señor, todo, pero ahí nomás. Entonces yo digo, a mis hijos yo los protejo. Yo quisiera estar ahí para protegerlos, pero no puedo. Y yo digo, Dios me ama mucho más de lo que yo amo a mis hijos. Y entonces, ¿por qué Dios permite que a sus hijos le pase cosas malas? Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que nosotros como cristianos no vamos a dejar de tener aflicción. Pero en medio de la aflicción no hay cosa más maravillosa que saber que alguien está a tu lado. ¿Cierto? Acordaos de la palabra que os he dicho, dice Jesús. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y ahora quiero presentarles unas imágenes. Top 13 países con persecución extrema. En el año 2025. No estamos hablando de la época medieval, no estamos hablando de la época de los romanos, estamos hablando del año 2025. Los top 13 países con persecución extrema contra los cristianos. Corea del Norte, Somalia, Yemen, Libia, Sudán, Eritrea, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán, India, Arabia Saudita, Myanmar. En el año 2025, más de 380 millones de cristianos
enfrentan altos niveles de persecución y discriminación por causa de su fe en Jesús. Esto significa que en el mundo cristiano generalmente se calcula que la cuarta parte de la población del mundo es del mundo occidental cristiano. No son cristianos convertidos, sino del mundo occidental cristiano, ¿no? Europa, Latinoamérica, digamos así. Se calcula que la cuarta parte de la población, estamos hablando de más o menos 2.100 y pico millones de habitantes, 380 millones viene a ser que 1 de cada 7 cristianos o del mundo cristiano en el mundo sufren de persecución el día de hoy. 1 de cada 7. Miren estos pensamientos que son muy interesantes. En Irán, el gobierno ve nuestra fe como una amenaza. Vivimos bajo constante vigilancia y enfrentamos diferentes tipos de presión. Estamos en una batalla espiritual. Representamos a Jesús hasta que nuestros enemigos les mostraremos que nuestra fe es más fuerte que el odio de ellos. Miren qué preciosa frase de un hombre que está siendo perseguido en Pakistán. Les mostraremos el amor de Dios. Les mostraremos el amor de Dios. Queremos que ellos sepan que nuestro amor es más grande que el odio que ellos nos tienen. Casas son quemadas, vidas inocentes son perdidas, familias enteras continúan siendo desplazados en la India. Su partida es muy dolorosa para todos nosotros, pero lo único que nos consuela es que no renunció a su fe y la mantuvo hasta su último aliento. ¡Wow! ¡Wow! Si me atrapan, podría terminar en un campo de trabajo pagando un alto precio por ser cristiana. Norcorea. Vivimos con miedo de quién será el próximo a ser arrestado. ¿Será otro hermano en Cristo? ¿Seré yo? Pero debemos seguir caminando con Dios. Eritrea. Ahora. Estas frases son dichas ahora. Miren esto. En los últimos 4 años, 24.555 iglesias han sido quemadas o destruidas. 24.555 iglesias quemadas o destruidas. ¿Qué debemos hacer? Orar e interceder por ellos, ¿no es cierto? Y la otra cosa que debemos hacer es, o vas, levanta la mano, ¿quién quiere ir a Pakistán? ¿Hay alguno que quiere ir a Eritrea? No. Pero tenemos gente que va, gente misionera, que va a otros países y que arriesgan su vida. Entonces, ofrenda. Ofréndale a equipos misioneros o a organizaciones que ayuden a nuestros hermanos perseguidos. Todos los datos que acabo de sacar vienen de una organización que se llama Puertas Abiertas. Ellos presentan estos informes permanentemente y ayudan a muchos de estos cristianos perseguidos a salir de estos países. Interesante. 380 millones de cristianos están siendo perseguidos. ¿Han visto ustedes alguna vez una manifestación en las calles en contra de eso? No. Hay que subirse a un barquito e ir así al show ahí con un poquito de comida para hacer el show. Eso sí, ¿no es cierto? Vamos a defender ahí esa zona de allá, de Israel, de Palestina, ¿no? 380 millones de cristianos están siendo perseguidos. Y no hay ni un solo gobierno que diga nada. No hay nadie que salga a las calles con banderas a defender. Para eso estamos nosotros. Para orar por nuestros hermanos y proveerles lo que necesitan para seguir haciendo su labor. Dice 2 Corintios 4, dice,
tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no derribados. No destruidos. Derribados, pero no destruidos. Perdón. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y aunque eso no está pasando en Suiza, ninguno de nosotros está pasando en Suiza, nos seguimos haciendo la pregunta, ¿no? ¿Y por qué Dios permite estas cosas? Y pueden haber varias razones. Pueden haber varias razones. La primera es porque sea feo. Y la gente dice, ¿cómo va a ser posible? Sí, pero a los guapos no los persigue nadie. A las guapas no las persigue nadie. A los feos los persigue todo el mundo. Pero más que eso, cosechamos el habernos alejado de Dios, puede ser. Quizás Dios quiere ver lo que hay en tu corazón. Hay que presionar tu corazón para que realmente salga el verdadero juguito. ¿Qué cosa hay en tu corazón? Interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiera persecución ahora? Acá, en la iglesia, en esta iglesia. ¿Cuántos de ustedes vendrían el próximo domingo? Si comenzara la persecución en Suiza, ¿cuántos quedarían en la iglesia? Según los estudiosos, las iglesias no quedarían más del 15%. Más del 15%. En este momento conté ahora en el culto, en la alabanza, habíamos 40. 15% son 6. ¿Cuáles 6 serían? De repente necesitamos aprender una lección. De repente necesitamos reactivar nuestra fe que está dormida. O simplemente nos toca morir por aquel que murió por ti. Pero David nos dice, ¿vamos a enfrentar problemas? Sí. ¿Vamos a enfrentar adversidades? Sí. Y David dice, nos da algunas soluciones, cómo enfrentar esa situación. Salmo 140. Es tan importante vivir bajo la cobertura de la gracia y de la misericordia de Dios, ¿cierto? Porque tú no sabes lo que la gente está haciendo en contra tuya, pero Dios sí lo sabe. Así que tu objetivo será vivir bajo la gracia y la misericordia de Dios, si quieres, como dice la palabra, que te vaya bien a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces en el Salmo 140, el versículo 6, David dice, he dicho a Jehová, Dios mío eres tú. Escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos. No saques adelante sus pensamientos para que no se ensoberbezca. Primera cosa, ¿cómo vamos a enfrentar la adversidad? Punto 1. David dice, he dicho a Jehová. No dice a cualquiera. No dice a cualquier Dios. No dice Alá, no dice Buda, no dice la Virgencita de Ascoy. No dice eso. Dice, he dicho a Jehová. ¿Por qué? Porque David reconoce quién es su Dios. Y por eso le pone nombre. Para que la gente sepa que no estamos hablando del Dios del libro Bhagavad Gita de los hindúes. No estamos hablando del Dios del Corán. Estamos hablando del Dios de la palabra escrita que nos dejó, que se llama Jehová de los ejércitos, que se encarnó en la persona de Jesucristo. Y David empieza diciendo, ¿quieres enfrentar la vida? Escoge tu Dios. Escógelo. Dime quién es tu Dios. Cuando la gente te pregunta, ¿quién es tu Dios? ¿En quién crees? ¿Qué respondes? Mira, yo soy abierto a todos los pensamientos. ¿Ya? Mi Dios es el universo, la naturaleza, el árbol, todo. ¿Eso dices?
O tienes el valor de decir, mi Dios es Jehová de los ejércitos. Ese es mi Dios. ¿Quieres enfrentar la adversidad? Empieza reconociendo quién es tu Dios. Jehová. Segunda cosa que dice David es, Dios mío eres tú. O sea, ante el mundo, David dice Jehová. Y ante la gente, y ante Dios, cuando le habla a Dios, le dice, tú eres mi Dios. No le dice, tú eres mi amigo. A algunas personas les gusta orar en diminutivo, ¿no? Mi papito, dicen. Está bien. Mi amiguito. No. Está bien, todo eso puede ser Dios para ti. Pero en primer lugar, es Dios. No es tu sirviente. Tú no tienes a Dios para que te atienda en tus necesidades y en tus sueños. ¿No? Señor, hace rato que te estoy pidiendo un Lamborghini y no me lo das. Con la justa me has dado un Camaro. ¿Es cierto? ¿Y para qué? ¿Para qué quiero yo eso? Yo quiero un Lamborghini, ¿no? Soy hijo de Dios. No, yo soy hijo de Él. Ah, ¿no me lo quieres dar? Ah, te fundiste, porque ahorita me voy a emborrachar. Vas a ver. Y lo amenazamos a Dios con pecar. No, porque sí, si Dios no me atiende, yo dejo el camino del Señor. Hasta que le duela. Y Dios dice, pobre tonto. Entonces la primera cosa que dice Jehová es su nombre. La segunda cosa, que lo reconoce como su Dios. Tercera cosa, escucho, Jehová, la voz de mis ruegos. ¿Sabes qué cosa es? Acá hay vida de oración. Escucha, oh Señor, la voz de mis ruegos. No es el Dios al que buscas solo cuando estás en necesidad. Tienes una vida de oración. En Tenerife estábamos practicando esto. A todos los que fueron a Tenerife les di un manual, que estoy editándolo, sobre cómo orar toda la semana y que cada día sea un tema de oración diferente. ¿No es cierto? Lunes es tiempo de alabanza, adoración, cantar. Martes, intercesión. Miércoles, peticiones. Jueves, autoevaluación. Viernes, ya me olvidé cuál era viernes. Viernes era... Lo sabe Tania. Acción de gracias. Acción de gracias. El viernes era acción de gracias. El sábado estaba vacío, ya sé cuál va a ser. No. Y el domingo vamos a orar por la iglesia. Y cada día tienes un tiempo para orar, motivos de oración. Entonces te reservas tu aposento alto, cerrado, puerta cerrada, te metes y cada día oras diferente para que no te aburra. Orar por lo mismo todos los días es aburrido. Entonces tenemos vida de oración. Muchísimos cristianos no tienen vida de oración. 5 minutitos cuando te levantas es todo lo que tienen. Acá hay vida de oración. David enseña vida de oración. Cuarta cosa, ¿cómo le llama? No solamente le llama a Dios, quien le dice Jehová, Señor. Señor, le dice. Yo recuerdo, supe que ya era viejo cuando los amigos de mis hijos me llamaban, Señor, buenas tardes. ¿No es cierto? Qué feo, ¿no? Cuando tú que has sido la chica popular del barrio, y de repente pasa un chiquito y dice, señora, disculpe. ¿Y tú qué cosa, señora? Soy joven en el alma. Y el niño dice, sí, pero en la cara no. Entonces, Señor, es una forma de respeto. Cuando le decimos, tú eres mi Dios y tú eres mi Señor, tú le estás diciendo, tú mandas en mi vida, Padre. Luego le dice, potente Salvador. Y escuchen la lógica. Cuando tienes un Dios que lo conviertes en tu Señor, Él se convierte en tu Salvador. Y lo demás, y dice, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la angustia, porque tu Salvador se convierte en tu protector. Repito, cuando tú agarras a Dios
y tú dices, yo tengo un Dios que se llama Jehová, y a ese Dios lo conviertes en el Señor de tu vida, el Señor se convierte en tu Salvador, y tu Salvador es tu protector. No hay protector si no hay Salvador. Y no hay Salvador si no hay Señor. Mucha gente en las iglesias a veces hemos predicado mal. Hemos predicado a la gente diciéndole, no, ven a Cristo, levanta tu mano, párate acá adelante, ora conmigo, ya eres cristiano. Y la gente se lo cree. Para que Dios realmente transforme tu vida, tiene que haber una rendición de tu corazón delante del Señor. Una rendición de tu alma. Si no hay rendición, no tienes Salvador. Y si no tienes Salvador, tampoco tienes protector. O sea, no crean ustedes que Dios está ahí, porque como Dios tiene que protegerme, porque Dios, acá estoy yo, ¿me entiendes? O sea, no es así. No es así. Si tú no le rindes tu corazón y colocas a Dios como el Señor de tu vida, nunca tendrás un Salvador. Dios no salva así nomás. Le costó la vida de su Hijo. Si tú quieres salvación, tienes que rendirte a los pies del Señor. Cuando te rindes a los pies del Señor y lo reconoces como el Señor, entonces recién tienes Salvador. Y si tienes Salvador, entonces tienes protector. David nos enseñó. Esa era la forma de enfrentar la adversidad. Fácil, ¿no? ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo se llama? Jehová de los ejércitos. Reconócelo como el Dios de tu vida. Luego, reconócelo como el Señor de tu vida. Entonces Dios se convierte en el Salvador de tu vida. Y por último, el Salvador es el protector de tu vida. Para que todo esto ocurra, tienes que tener vida de oración. Vamos a continuar con el Salmo. David habla acerca de lo que le va a pasar a la gente. Dice, versículo 9, en cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirán su cabeza. Todo su veneno, toda su maldad se va a volver sobre su cabeza. Caerán sobre ellos, miren el versículo 10, que me hace pensar en el infierno. El versículo 10 me hace pensar en el infierno. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal, y esa frase final, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. En otras palabras, su maldad los alcanzará. Toda esta gente llena de maldad que está causando daño a los cristianos en el mundo, y toda la gente que te causa daño a ti, toda la gente que quiere causarte daño a ti, escucha, que disfruten sus 15 minutos de gloria. Porque la palabra de Dios dice que su maldad los alcanzará. Entonces cuando tú los veas, cuando veas a ese que te está haciendo daño, que te está haciendo sufrir, tú míralo y piensa. Y míralo, ¿sabes qué? Con pena. Míralo y dile, si supieras lo que te espera, no te comportarías así. Porque si a esta gente no le cae el juicio de Dios, la Biblia miente. ¿No es cierto? La Biblia mentiría. Pero creemos en esto. Creemos que caerá sobre ellos el juicio de Dios. En cambio, a los hijos de Dios, versículos 12 y 13. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. Yo sé
que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Y el versículo 13 dice, ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras esa gente malvada hace cosas malas, tú tienes que mantenerte justo y recto. No te dejes llevar por la venganza. Dice, los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Termino con un pensamiento adicional. El pasaje que leí al principio, búsquenlo en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El versículo 10 es el que yo leí. ¿Romanos qué capítulo? 3. Romanos capítulo 3. El versículo 10 es el que yo leí. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y ahí viene todo el texto que hemos leído. Pero quiero que lean el versículo 9. Pablo escribe y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Interesante. Porque cuando leemos, no hay justo ni aun uno, uno se para en la ventana y dice, sí, pues estos son. Estos. Toda esa gente que no conoce al Señor. Toda esa gente que no viene a la iglesia. Impíos, paganos, filisteos. Les decimos por la ventana. Y Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de tu corazón todavía hay raíz de maldad. Y cuando Pablo dice, ¿no? Miren el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos iguales a ellos, solo que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No podemos jactarnos de nuestra bondad. Nos jactamos de haber sido justificados gratuitamente por la gracia de Dios. ¿Y cómo ocurrió eso? Ocurrió aquel día que dice acá, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Qué significa creer? Confiar de tal manera que estás dispuesto a poner tu vida en las manos de Jesús. Entonces tú te acercas a Jesús y le dices, Señor, yo soy tan malo como ese de allá, pero vengo a poner mi vida en tus manos. Voy a creer en ti, voy a creer en tu palabra, voy a seguirte, tú vas a ser mi Dios, tú vas a ser mi Señor, tú vas a ser mi Salvador. Pongo mi vida en tus manos, me rindo delante de ti, Señor.
Y entonces, por la obra que Cristo hizo en la cruz, obtienes redención. ¿Qué cosa es redención? La palabra redención significa pagar el precio del rescate. ¿Cuál fue el costo? La sangre de Cristo. Cristo con su sangre pagó el precio para rescatarte. ¿Has recibido redención? ¿Te has rendido a los pies del Señor? ¿Todavía? ¿Te has entregado a Él de todo corazón? Porque si no, sigue siendo tan malo como nosotros. Solo gratuitamente por su gracia recibimos perdón y redención. Y es lo que nos diferencia. No es que la iglesia está llena de gente buena. La iglesia está llena de gente mala, que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y cuando ocurre eso, ¿sabes qué pasa? Dice la palabra que Dios pone dentro de ti su naturaleza. Siembra en tu corazón al Espíritu Santo. Y entonces pone en tu corazón naturaleza divina. ¿Y qué pasa? Tengo dentro ahí, guardadita, una naturaleza vieja, mala, carnal, que ahora se enfrenta a la naturaleza divina de Dios. Y entonces comienzas a vivir un conflicto que Pablo menciona. Dice, no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. ¿Por qué? Porque está peleando dentro de sí mismo. Porque la naturaleza divina quiere doblegar tu naturaleza mala. Cuando tú la alimentas, la naturaleza divina, cuando te congregas, cuando estudias la palabra, cuando oras, esa naturaleza divina se va haciendo fuerte. Cuando tu naturaleza mala, carnal, quiere aflorar, la naturaleza divina, ¡pah!, le manda un zapazo así. Quédate ahí, caramba. Pero cuando tú no alimentas la naturaleza divina, cuando dejas de orar, cuando dejas de estudiar la palabra, cuando dejas de congregarte, tu naturaleza vieja va a florecer. El perro vuelve a su vómito, dice la palabra. Por eso, hermanos, es importante no solamente venir y congregarse fielmente, sino estudiar la palabra concienzudamente. Para eso estudiamos en Tenerife todos los métodos que hay para estudiar la palabra. Todos los que estuvieron ahí tienen 9 métodos para estudiar la palabra por sí mismos. Y orar, tener un tiempo de oración, intercesión diario, para que la naturaleza divina sea la que mande en tu corazón. Señor, gracias por esta palabra y por esta mañana. Padre, te pedimos que tomes control de nuestras vidas. Que sea tu Espíritu Santo el que reine y gobierne. Te queremos reconocer como el Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú tienes nombre, Jehová de los ejércitos. Quiero que escuches el corazón de los que están presentes en este momento. Quizá hay alguno en esta reunión que aún no se ha rendido delante de ti. Te pido que veas los corazones, que encuentres esos corazones que realmente quieran rendirse delante de ti de todo corazón, hacer de ti su Dios, hacer de ti su Señor, para que tú te conviertas en su Salvador y en su protector. Te ruego que busques entre las personas acá estos corazones que están buscándote y les permitas el milagro de nacer de nuevo, de conocerte. Y por la iglesia, Señor, que aprendamos a rendirnos delante de ti y alimentar nuestra fe de tal manera que nuestra carne no tenga posibilidades. Que nuestra envidia, nuestros egoísmos, nada de eso tenga posibilidad, sino que aflore los frutos de tu palabra y de tu espíritu en nosotros.
Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.